No sé cómo empezar esta historia sin que parezca una película, pero fue real. Me llamo Mariana y lo que viví no se lo deseo a nadie. Todo comenzó con un hallazgo en mi coche. Un aparato pequeño, discreto, aparentemente inofensivo, hasta que lo denuncié y descubrí que no solo me estaban siguiendo, me estaban desmantelando desde adentro. ¿Quiénes? Las personas en las que más confiaba, las que se sentaban a mi mesa, las que me sonreían. Esto no es un caso aislado. Es más común de lo que imaginas, porque hay una forma de violencia que no deja huellas visibles, pero te rompe por dentro, la manipulación disfrazada de preocupación. Lo que vas a escuchar es una historia basada en hechos reales, y su final no lo decidí yo, lo vas a decidir vos, porque cuando la verdad sale a la luz, todos tenemos que tomar partido. Antes de empezar, déjame un comentario con el país desde donde estás escuchando esta historia. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta verdad. ¿Conoces Colonia del Valle, en México? Prepárate, porque una vez que empiece, no vas a poder dejar de escuchar. Y lo que descubras podría estar más cerca de tu vida de lo que te imaginas. Una mañana, como cualquier otra, salí de mi departamento en la Colonia del Valle, en México, para ir al trabajo. Mientras abría el coche, noté que el espejo retrovisor interior estaba ligeramente movido. Pensé que quizá lo había hecho yo sin darme cuenta, pero algo en el ambiente no se sentía normal. Revisé los seguros. Todos estaban cerrados. Nada parecía forzado, pero la intuición me decía que algo no estaba bien. Y con eso, empecé el día con una incomodidad clavada en el estómago. Durante el camino a la oficina, ese presentimiento no me soltaba. Algo tan simple como un espejo desajustado me tenía nerviosa. En el alto de Avenida Insurgentes, comencé a pensar en quién pudo haber tenido acceso a mi coche. No había prestado las llaves, nadie más que yo lo usaba. Ni siquiera los del ballet del restaurante la noche anterior lo movieron. Ni lo toqué ese día. ¿Y si alguien había entrado con copia? ¿O con algún aparato? Esa tarde, salí más temprano del trabajo solo para revisar mi coche con calma. Abrí la cajuela, pasé la linterna por debajo de los asientos. Nada. Pero al agacharme frente al asiento del copiloto, vi algo brillante pegado con cinta negra al chasis inferior. Lo arranqué con cuidado y lo metí en una bolsa. Era un aparato negro, con una pequeña luz apagada y sin marcas visibles. Ahí fue cuando me temblaron las manos. No sabía si estaba exagerando, pero necesitaba saber qué era eso. Llamé a mi amiga Paulina, que trabaja con temas de seguridad privada, y nos vimos en su oficina en Narvarte. Apenas lo vio, lo identificó. Esto es un rastreador GPS, Mariana. Se me fue el alma al suelo. ¿Quién querría rastrear mis movimientos? ¿Y desde cuándo? Paulina me dijo que no lo prendiera y que fuera a la policía, pero que tuviera cuidado, porque esto ya era otra cosa. Esa noche, dormí con un ojo abierto. No se lo conté a mis papás porque no quería preocuparlos, pero empecé a repasar todos mis pasos, cada persona que pudo haber tenido acceso al coche. Pensé en Ricardo. No hablábamos hace meses, pero él tenía copia de la llave cuando vivíamos juntos. Me juró que la había devuelto. ¿Y si no lo hizo? Recordé que hace unas semanas lo vi cerca del mercado, como si estuviera espiando. Me dio un escalofrío. Al día siguiente, fui a la delegación Benito Juárez y pedí hablar con un agente. Me atendió el comandante Herrera, un tipo serio pero con mirada humana. Le mostré el aparato y me pidió esperar. Regresó con cara preocupada. Esto no es un juguete, señorita. Necesitamos saber si alguien la está siguiendo. Me dijo que esto ocurría más de lo que la gente cree. No era solo un rastreador. Era la punta de algo que yo todavía no entendía del todo. No sé cómo no lo había notado antes. El aparato estaba tan bien escondido que parecía parte del coche. Era del tamaño de una cajetilla de cigarros, pegado con cinta negra industrial justo debajo del asiento del copiloto. Cuando lo vi, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un sudor frío me bajó por la espalda y tuve que sentarme unos segundos. No era imaginación.
Alguien había instalado eso sin que yo me diera cuenta. Alguien quería saber dónde estaba todo el tiempo. Lo primero que hice fue tomar fotos. Saqué el celular con manos temblorosas y capturé desde todos los ángulos. Tenía miedo de tocarlo, como si fuera una bomba. Y aunque no lo era, representaba una amenaza igual de grave. Paulina me dijo después que esos rastreadores se consiguen fácil por internet y que funcionan con una simple tarjeta SIM. Baratos, discretos y difíciles de detectar. Así de fácil pueden convertir tu vida en una película de espías o de terror. Empecé a preguntarme desde cuándo estaba ese aparato ahí. Recordé que hacía semanas notaba actitudes raras de algunas personas. Un compañero del trabajo me dijo en broma: ¿Otra vez fuiste a casa de tus papás sin avisar? Yo no había publicado nada. ¿Cómo lo sabía? ¿Y por qué Ricardo me había escrito justo el día que fui a Querétaro con mis amigas? Nunca le dije que iba. Y sí, estaba entre la rabia y el miedo. Rabia por la invasión, miedo por lo que significaba. Me sentía expuesta, vigilada, vulnerable. No era solo mi privacidad, era mi seguridad. ¿Y si algún día el plan era algo peor? ¿Y si esto era solo el principio? Intenté no pensar lo peor, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que descubrir quién lo hizo. Y lo más importante, ¿por qué? Ese día decidí no decir nada en casa. Mis papás son mayores, y cualquier cosa los altera. Pero mi mente no paraba. Recordé que Ricardo, antes de terminar, decía cosas como: un día vas a necesitar que te cuiden de verdad. Nunca entendí bien a qué se refería. Hasta ahora. Tal vez eso era, en su cabeza retorcida, una forma de cuidarme. Pero también recordé sus celos enfermizos y sus amenazas pasivo-agresivas cada vez que hablábamos de independencia. Llevé el dispositivo a un técnico amigo de Paulina. Lo abrió y confirmó que tenía rastreo en tiempo real. Mira, incluso puedes ver el historial de movimientos. Esto lleva activo al menos 2 semanas. Vi los puntos en el mapa: casa, oficina, casa de mis papás, el gimnasio, la estética, casa de Paulina, todo. Toda mi vida estaba registrada ahí. Mi privacidad no era más que una ilusión, y con eso se encendió algo dentro de mí. Ya no era solo indignación, era sed de justicia. Cuando el técnico terminó de revisar el aparato, me dijo algo que me heló la sangre. Esto no solo rastrea, también graba sonido. No entendía al principio. ¿Grababa conversaciones dentro del coche? Asentó con la cabeza y me mostró cómo extraer los audios. Me senté frente a la laptop, con los auriculares puestos, y le di play al primer archivo. Mi voz, mi risa. Yo hablando por teléfono con Paulina, diciendo cosas que solo ella y yo sabíamos. Todo estaba ahí. La sensación de violación fue indescriptible. Era como si alguien hubiera estado sentado ahí todo el tiempo, espiando cada palabra. Escuché conversaciones con mi hermana, mis planes de viaje, incluso una discusión con mi mamá sobre un problema de dinero familiar. Todo grabado, todo archivado. ¿Para qué? ¿Qué clase de enfermo necesitaba tener cada detalle de mi vida documentado? Los audios no solo mostraban mis rutinas, también mis vulnerabilidades. Había uno donde lloraba después de una llamada con mi jefe. Otro donde confesaba que me sentía sola desde la ruptura con Ricardo. Todo eso, que era privado, íntimo, ahora estaba en manos de alguien más. ¿Y si lo había compartido? ¿Y si había más gente escuchando? La idea de que mis emociones fueran entretenimiento para otros me revolvía el estómago. Intenté mantener la calma, pero no era fácil. ¿Qué clase de mente retorcida hace algo así? ¿Cuánto tiempo había estado ese aparato grabando? Los archivos estaban fechados desde hacía más de un mes. 30 días de espionaje. 30 días donde viví creyendo que estaba sola, segura, libre. Mentira. Todo era una mentira. Ese coche, que yo consideraba un refugio, había sido convertido en una trampa. Paulina me pidió que no escuchara todos los audios sola. Te puede hacer más daño revivir cosas tan íntimas, me dijo.
Pero yo necesitaba saber qué tanto sabía esa persona. Y ahí fue cuando lo escuché. Una conversación mía donde mencionaba que sospechaba de alguien. Ricardo. Dije su nombre. Dije que me daba miedo. Eso también lo tenía grabado. Y esa grabación podía haberle servido para adelantarse, para seguir manipulando la situación. Fue entonces cuando decidí imprimir todo. Audios, fechas, rutas, capturas. Iba a armar un expediente. No iba a dejar que esto se quedara como un simple detalle incómodo. No. Esto era acoso, espionaje, invasión total. Y si la policía no hacía nada, iba a encontrar otra forma. A esa altura, ya no me importaba el escándalo. Me importaba mi dignidad. Y lo que descubrí en los audios que seguían cambiaría toda la historia. Llegué a la delegación con una carpeta llena de evidencias, fotos del dispositivo, audios extraídos, capturas de pantalla del GPS. Me atendió nuevamente el comandante Herrera. Me miró con seriedad mientras explicaba todo, y en un momento soltó una frase que me dejó fría. «Esto pasa más de lo que usted cree, señorita». «¿Cómo que pasa seguido? ¿Y por qué nadie hace nada?» Me explicó que la tecnología ahora permite todo tipo de vigilancia y que las víctimas, como yo, casi siempre son mujeres. Me sentí protegida por un segundo, pero también profundamente frustrada. ¿Cuántas más estaban pasando por lo mismo sin saberlo? Herrera me pidió que dejara el dispositivo para peritaje, pero aclaró que sin una denuncia formal contra alguien, poco podían hacer. ¿Sospecha de alguien?, me preguntó, como si no fuera evidente. Mencioné a Ricardo, con todas las reservas del caso. «Lo investigaremos», dijo, pero en su tono noté la cautela. Esto no iba a ser fácil. Firmé la denuncia. Sentí que ponía en marcha algo grande, pero al mismo tiempo supe que estaba entrando en terreno delicado. La burocracia, los tecnicismos legales, la falta de pruebas directas, todo podía jugar en mi contra. El comandante me advirtió que, si el dispositivo no tenía huellas o datos vinculables, sería difícil probar quién lo colocó. Y si lo niega, será su palabra contra la de él, dijo. Me ardió esa frase. ¿Otra vez la víctima como sospechosa? Al salir de la delegación, me senté en las escaleras y respiré hondo. ¿Y si no podía hacer nada legalmente? ¿Y si esto se quedaba como una historia más de abuso tecnológico sin consecuencias? Paulina me llamó justo en ese momento. Le conté todo y me dijo algo que me dio fuerza. Si ellos no lo resuelven, lo haremos nosotras. No sé si era legal, pero lo que sí sabía es que yo no iba a quedarme cruzada de brazos mientras alguien jugaba con mi vida. Esa noche, mientras cenaba sola en el departamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ¿qué ganas con todo esto? Me congelé. ¿Quién era? ¿Cómo sabía? ¿Me estaban mirando otra vez? Lo borré, pero no pude evitar temblar. No era paranoia. Era confirmación de que la persona detrás de todo esto sabía cada movimiento mío. Ya no estaba hablando solo de invasión de privacidad. Estaba en juego mi seguridad. Y tal vez algo más. Volví a ver las grabaciones. En una de ellas, me escuchaba decir que estaba por cambiar de trabajo. Eso solo lo sabían 3 personas. Una de ellas, Ricardo. ¿Y si había alguien más involucrado? ¿Y si esto era parte de algo aún más retorcido? En mi cabeza se empezaron a conectar puntos que antes ignoraba. Había algo más grande detrás de ese aparato, y estaba a punto de descubrirlo. Mientras revisaba los audios con más calma, encontré uno que no parecía ser grabado desde dentro del coche. La calidad era distinta, como si hubiera sido registrado con otro dispositivo. Lo abrí por curiosidad, sin imaginar lo que iba a escuchar. Era la voz de Ricardo, sin duda, pero no estaba solo. Reconocí también a su tía Alejandra, esa mujer que siempre me miró con desprecio disfrazado de sonrisa. Lo que decían me paralizó. Ricardo decía cosas como, «Ya viste cómo es, se hace la víctima, pero con esto ya la tengo controlada». Alejandra se reía.
Bien hecho, mijo. Así va a dejar de hacerse la importante. Y ahí fue cuando mencionaron el rastreador. Ella sabía. Ella participó. En ese momento, no solo me sentí traicionada por un ex, me sentí humillada por toda una familia que alguna vez me abrazó, comió en mi mesa, celebró cumpleaños conmigo. Me trataban como loca, mientras planeaban espiarme. La conversación duraba unos 7 minutos, lo suficiente para entender que esto no fue un impulso de un hombre despechado. Fue una estrategia, un plan. Alejandra incluso le decía que así podía anticiparse a cualquier paso legal que yo intentara. ¿Querían algo de mí? ¿Eran celos, venganza, control? No entendía del todo. Pero me quedó claro que había odio acumulado ahí. Y que yo no tenía idea del nivel de veneno que había en esa familia. Pensé en todo lo que compartí con Ricardo durante nuestra relación. Claves, documentos, contratos del coche. Me había confiado. Y ahora ese nivel de confianza estaba siendo usado en mi contra. ¿Y si había más personas implicadas? ¿Y si era una red de vigilancia más amplia? No era exageración. La conversación dejaba claro que esto no era algo nuevo. Lo hablaban con una naturalidad escalofriante, como si lo hubieran hecho antes. Decidí guardar ese audio aparte. Era la prueba más fuerte que tenía. Si no servía para una denuncia penal, serviría al menos para exponerlos, para defenderme, para no volver a dudar de mi cordura. Y ahí fue cuando entendí algo. No querían solo vigilarme, querían invalidarme, romper mi credibilidad, hacerme parecer inestable, exagerada, paranoica. El típico gaslighting, pero a escala familiar y tecnológica. Mi siguiente paso fue contactar a una periodista amiga de Paulina. Le conté todo, sin nombres. Solo quería saber si casos como este ya se habían hecho públicos. Ella me dijo, más de los que imaginas, pero pocas mujeres los denuncian. Les da miedo no ser creídas. Y ahí lo entendí todo. Esto era mucho más que una historia personal. Era un patrón. Y yo estaba dispuesta a romperlo. Empecé a repasar cada conversación que había tenido con Ricardo desde que terminamos. Cada mensaje, cada ¿cómo estás?, cada intento de acercarse, solo para ver si estaba bien. Todo tenía otro significado ahora. No era preocupación, era monitoreo emocional. Era cálculo. Esa vez que me llevó a casa, porque le preocupaba que tomara sola un taxi. Probablemente solo quería asegurarse de que el dispositivo siguiera en su sitio. Y yo, ingenua, agradecida, pensando que aún tenía algo de empatía. Pero no era solo él. Alejandra, su tía, me había escrito semanas antes para decirme que extrañaba nuestras pláticas. Incluso me invitó a su casa a tomar café. Fui. Me senté ahí, contándole cosas de mi vida, mientras seguramente ya sabían cada paso que daba. Lo más irónico, me aconsejaba seguir adelante, sanar, buscar la paz. Qué descaro. Qué nivel de manipulación emocional. Me hablaban como víctimas de mi distancia, mientras planeaban en silencio mi vigilancia. Recordé una vez que mencioné en voz alta, dentro del coche, que estaba pensando en demandar a Ricardo por no devolverme un dinero. A los 2 días, él me mandó un mensaje largo, conciliador, diciendo que no quería problemas y que me haría una transferencia. En ese momento lo vi como una coincidencia. Ahora, como una reacción a algo que escuchó clandestinamente. Tenía acceso directo a mis pensamientos más privados. Me estaba jugando como si yo fuera una pieza de ajedrez. Lo más cruel fue darme cuenta de que, durante todo ese tiempo, cuando yo más necesitaba apoyo, me estaban minando por dentro. Usaban mi confianza contra mí. Me hacían dudar de mis propias decisiones. ¿Estás segura de que eso pasó así?, me decían, cada vez que algo me molestaba. Gaslighting disfrazado de preocupación, sugestión emocional en estado puro. Todo calculado, todo premeditado. Nunca fue casualidad. Paulina, al enterarse de todo eso, me dijo algo que me dolió, pero era verdad. Amiga, tú estabas rodeada de enemigos con cara de familia.
Y sí, me sentí desnuda emocionalmente. Me costó aceptar que no era una exageración mía, ni drama. Era una red silenciosa de manipulación emocional y vigilancia sistemática. Todo con el mismo objetivo: mantenerme controlada, dócil, dudando de mí misma. Y justo cuando creía que ya no podía haber más sorpresas, vino la grabación más perturbadora de todas. Ese último audio no era una conversación cualquiera. Era un plan. Un plan para hacerme ver mal frente a mi entorno, para exponerme, para hacerme parecer inestable. Y esa era la verdadera meta desde el principio. No solo controlar mis movimientos, sino destruir mi reputación, hacerme implorar por ayuda. Pero cometieron un error. Subestimaron mi memoria, subestimaron mi capacidad de conectar los hilos. Y ahora, la historia estaba por dar un giro. No sé si hay algo más doloroso que ser pintada como inestable por alguien que amaste. En una de las grabaciones, escuché a Ricardo diciendo: «Está perdiendo el control, ya no razona bien, yo creo que necesita ayuda profesional». Y Alejandra, su tía, como buena cómplice, respondió: «Pues sí, ya es hora de que alguien la ponga en su lugar». Esa frase me rompió. No solo estaban espiándome, estaban construyendo una narrativa de que yo estaba loca. Una historia que justificara sus abusos. Pensé en todas las veces que me sentí emocionalmente agotada, confundida, dudando de mis decisiones. Ahora tenía sentido. Era porque me estaban manipulando para que me viera así frente a los demás. ¿Y si hablaban de mí con sus amigos así? ¿Y si esa imagen que él pintaba se estaba expandiendo sin que yo pudiera hacer nada? Era como si me estuvieran quitando el derecho a tener emociones, a reaccionar, a defenderme. Todo lo que dijera sería usado como prueba de mi inestabilidad. Incluso recordé una conversación con su mamá, semanas atrás, cuando me llamó preocupada. «Hija, ¿no será que estás muy estresada últimamente? ¿Has estado tan irritable?» En ese momento pensé que lo decía por cariño, pero ahora la duda me golpeaba. ¿También estaba en el juego? ¿O simplemente ya la habían convencido de que yo era el problema? Lo más aterrador de estas redes de manipulación es que te convierten en tu peor enemiga sin que te des cuenta. Y lo más perverso, ese discurso también sirve como escudo legal. Si alguna vez los denuncio, podrán decir que yo siempre tuve problemas mentales, que inventé todo, que fue producto de mi paranoia. Porque así se protegen los abusadores, invalidando a sus víctimas desde antes. Te cortan las piernas y luego se burlan de que no puedes caminar. Me hervía la sangre solo de pensarlo. No era solo una traición, era una estrategia de aniquilación emocional. Ese tipo de violencia es invisible, pero letal. No deja moretones en la piel, pero destroza el alma. Me costó años construir mi autonomía emocional, y ahora alguien jugaba con mi salud mental como si fuera un chisme más. Pero algo dentro de mí ya no quería callar. Ya no tenía miedo de ser la loca, si eso significaba hablar la verdad. Porque al final, la locura no es sentir demasiado. La verdadera locura es normalizar este tipo de abusos. Esa noche, mirándome al espejo, me prometí una cosa. No iba a dejar que ellos contaran la historia a su manera. Yo iba a ser la que dijera lo que pasó. Iba a poner nombre y apellido a cada humillación disfrazada de preocupación, porque ya no se trataba solo de mí. Era por todas las que alguna vez escucharon «estás exagerando» cuando solo intentaban sobrevivir. Y estaba lista para la próxima revelación, porque sí, aún había más. Cuando creía que ya había escuchado todo lo posible, abrí un archivo de audio nombrado con una fecha antigua. Me llamó la atención porque era de un día en que Ricardo había ido conmigo a casa de mis papás, en Coyoacán. Al darle play, descubrí que no era una grabación mía, sino de una llamada entre Ricardo y su tía Alejandra. En ella hablaban de mi familia. Pero no era chisme, estaban planeando cómo convencer a mis padres de que me quitaran de la herencia de la casa familiar. «Si sigue así, tus suegros van a terminar perdiendo la casa por culpa de ella», decía Alejandra. «Tienes que hablarles, decirles que no está bien emocionalmente, que no es estable para manejar bienes».
Ricardo respondía con total frialdad. Ya estoy en eso. Ellos la aman, pero no quieren problemas. Solo necesitan una excusa. Ahí fue cuando se me revolvió todo. No era solo control. Querían sacarme del lugar que más me importaba, mi raíz, mi hogar, lo que mis padres querían dejarme como símbolo de confianza. Recordé tantas veces que Ricardo se ofreció a hablar con mi papá para ayudarlo con trámites legales. Siempre pensé que era por generosidad. Ahora entendía que todo era parte de una estrategia. Estaba metiéndose poco a poco en los asuntos familiares para tener influencia, para manipular desde adentro. Incluso una vez me dijo, si algún día pasa algo, que quede claro que yo siempre estuve para ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A mí? ¿O a su bolsillo? Mi papá ya había mencionado que no le gustaba que yo me alejara tanto de la familia últimamente, que parecía distraída. ¿Y si Ricardo ya había plantado dudas en ellos sobre mi salud mental? ¿Y si esa idea de que yo estaba inestable era parte del argumento para sacarme de la herencia? Nunca pensé que alguien que compartió mi cama pudiera maquinar algo tan sucio, tan personal. No era solo traición amorosa. Era una puñalada directa al corazón de mi historia familiar. Esa casa fue donde crecí, donde mi mamá me enseñó a andar en bicicleta, donde celebramos cumpleaños, donde lloramos juntos cuando murió mi abuela. Esa casa no era un bien inmueble, era parte de mí. Y ahora esa parte estaba siendo amenazada por gente externa, usando mi propio pasado contra mí. La herencia, más que el dinero, era símbolo de pertenencia. Y ellos querían borrarme, como si nunca hubiera existido. Guardé ese audio como oro. No solo era prueba de manipulación, sino de intención de fraude. Empecé a pensar en proteger legalmente lo que era mío, porque si alguien estaba jugando con fuego, no sabía que yo también tenía fósforos. Y lo que venía después me mostraría que no solo era una conspiración de dos personas, había más, muchos más. Siempre pensé que Ana Sofía, la hermana de Ricardo, era una mujer distante pero inofensiva, de esas que sonríen por compromiso, pero no se meten en nada. Pero el siguiente audio rompió esa imagen para siempre. Era una reunión en casa de Alejandra, grabada por alguno de los dispositivos que ellos usaban. En la grabación, Ana Sofía decía, «Si Mariana se entera, van a hacer un escándalo. Pero ya lo hablamos. Entre todos la mantenemos controlada». Y rieron, como si fuera un juego. No podía creerlo. ¿También ella? Esa misma mujer que una vez me acompañó al hospital cuando tuve un problema médico. Que me regaló ropa de bebé cuando pensábamos en tener hijos. Esa misma estaba hablando de mí como un problema a gestionar. No como una persona, sino como un obstáculo. Me sentí usada, burlada, traicionada en lo más profundo. Era un teatro. Un teatro donde yo era la única que no sabía que era una farsa. En la grabación también mencionaban cosas privadas que yo solo había contado en confianza. Detalles sobre mi trabajo, discusiones con mi familia, incluso cosas íntimas de mi salud. ¿Y cómo supieron eso?, preguntaba uno. Ana Sofía contestaba, Ricardo lo tiene todo grabado. El coche, su celular, todo. Ahí me di cuenta de que ya no era solo espionaje tecnológico. Era una red de complicidad emocional. Una mafia familiar con sonrisas de Navidad y cuchillos en la espalda. Lo más irónico es que poco antes de encontrar el rastreador, Ana Sofía me escribió por WhatsApp para invitarme a un café, solo para charlar entre cuñadas. No fui porque algo me olía raro. Ahora agradezco haber seguido mi instinto. No me quería para conversar. Quería saber qué tanto sospechaba. Era una misión de inteligencia camuflada de cordialidad. Esa mujer me estaba estudiando. Y yo ni cuenta. Me pregunté cuántas veces más me habían estudiado sin que yo lo notara. ¿Qué otras conversaciones privadas estaban analizando? ¿Qué información estaban reuniendo para desacreditarme? Todo era tan frío, tan meticuloso, que parecía una operación. Pero la diferencia era que esto no era una película de espías. Era mi vida. Mis emociones, mis vínculos, mi historia.
Todo reducido a un archivo de audio. Todo en manos de gente que decía quererme. Esa noche no dormí. Imaginaba a cada uno de ellos alrededor de una mesa, decidiendo mi futuro como si yo no existiera. Como si yo fuera una ficha en un tablero. Pero lo que ellos no sabían era que esa ficha se estaba volviendo peligrosa. Estaba recolectando cada prueba, cada audio, cada mensaje. Y lo que descubrí a continuación no solo me involucraba a mí, sino a alguien mucho más vulnerable. Un domingo cualquiera, recibí una llamada de Ricardo. Su tono era seco, casi autoritario. Me dijo que quería hablar conmigo en persona para aclarar unas cosas. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos vimos en un café en la colonia Roma, y para mi sorpresa, no vino solo. Lo acompañaban Alejandra y Ana Sofía. El ambiente se sintió raro desde el primer minuto. Se miraban entre ellos como si ensayaran algo. Yo no lo sabía aún, pero me estaban tendiendo una emboscada emocional. Ricardo empezó diciendo que había notado un comportamiento extraño de mi parte, que algunas personas estaban preocupadas por mí, que si me sentía bien. Alejandra fingía preocupación. Asentía con cara de lástima. Ana Sofía bajaba la mirada, como si le costara estar ahí. Era un espectáculo. Pero el verdadero golpe vino cuando Ricardo me dijo: «Queremos ayudarte, Mariana, pero así no podemos. Necesitamos que reconozcas que estás perdiendo el control». Ahí me di cuenta. No solo me estaban vigilando, me estaban montando un expediente emocional. Me querían acorralar para que dudara de mí misma, para que cediera, para que me dejara ayudar según sus condiciones. Como si yo fuera el problema, como si yo estuviera inventando todo lo que estaba ocurriendo. Usaban la manipulación perfecta, mostrarse como salvadores cuando en realidad eran los agresores. Era tan perverso que por un segundo me sentí tentada a defenderme llorando. Pero no lo hice. Los miré con una calma que no sabía que tenía y dije: «Tengo todo grabado, cada palabra, cada audio, cada plan». Ricardo empalideció. Alejandra cambió la expresión. Ana Sofía apretó la mandíbula. Silencio. Un silencio de esos que valen oro. Sabían que no estaba bromeando. Que yo tenía pruebas. Que no era una reacción emocional. Era una declaración de guerra. Y que ahora la historia la iba a contar yo. Intentaron recomponerse. Alejandra balbuceó que era un malentendido. Ricardo dijo que seguro estaba sacando las cosas de contexto. Ana Sofía me pidió que no hiciera de esto algo más grande, patético. Pasaron de acusadores a víctimas en segundos. La narrativa se les estaba cayendo, lo sabían. Y eso los ponía nerviosos. Les dolía más que yo estuviera calmada, porque eso significaba que no estaba loca. Estaba despierta. Salí de ese café sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa confrontación fue su último intento de reescribir la historia, de hacerme dudar. Pero lo que lograron fue confirmar que tenían miedo. Miedo de lo que yo sabía. Miedo de que hablara. Porque si hay algo que estas personas odian más que perder el control, es que la víctima deje de tener miedo. Y yo ya no lo tenía. Días después del encuentro con Ricardo y su pandilla, me senté con Paulina en su departamento. Estaba inquieta, más callada que de costumbre. Le pregunté qué le pasaba, y después de unos segundos de silencio incómodo, soltó: «Mariana, hay algo que necesito decirte». Bajé la taza de café. Ya me imaginaba que venía otra revelación, pero no esperaba eso. «Yo sospechaba que te estaban espiando desde hace meses», me dijo. Sentí un hueco en el estómago. Me explicó que un día vio a Ricardo rondando cerca de mi coche, cuando ya habíamos terminado hacía semanas. Que le pareció raro, pero no dijo nada para no parecer paranoica. Otra vez esa palabra maldita, paranoia. No sabía cómo decírtelo sin que pensaras que estaba exagerando, agregó. Me dolió. No porque no me lo hubiera dicho antes, sino porque confirmaba que muchas cosas que yo sentía como intuición eran reales. No estaba loca. Estaba rodeada de silencio. Paulina no lo dijo con mala intención. La vi nerviosa,
arrepentida, frustrada consigo misma. Y en parte la entendía. Estas situaciones son tan absurdas que uno duda de su propia percepción. ¿Quién va a creer que tu ex y su familia están conspirando para vigilarte? Suena a serie de Netflix, pero era mi vida. Y el hecho de que alguien más lo hubiera notado, aunque no dijera nada, reforzaba algo fundamental. No estaba sola. No era la única que veía la distorsión. Hablamos por horas esa noche. Paulina me contó pequeños momentos que, al recordarlos juntas, cobraban sentido. Comentarios sutiles de Ricardo en reuniones, actitudes invasivas que pasamos por alto, gestos que parecían insignificantes pero ahora eran señales. Me sentí validada y también enojada, porque el silencio de los demás, incluso sin maldad, puede ser cómplice, aunque no lo quieran, aunque lo hagan por miedo. Le agradecí por su honestidad. No le reclamé. Lo que necesitaba no era más bronca, sino verdades. Me hizo prometerle que, pasara lo que pasara, no iba a dejar que esta historia se apagara, que no me callara. Y le prometí algo más, que si alguna vez le pasaba algo parecido, yo sería la primera en hablar, porque ya aprendí que lo peor no es el enemigo que actúa, es el amigo que calla. Ese día, al volver a casa, me sentí distinta, más fuerte, porque ya no era una víctima solitaria contra un sistema familiar enfermo. Ahora tenía aliadas, y cuando una verdad se empieza a compartir, es cuestión de tiempo para que otras salgan a la luz. Y la siguiente en salir vendría de un lugar inesperado, mi propia hija. Fue un día cualquiera cuando noté que la mochila de Camila, mi hija, estaba más pesada de lo normal. Pensé que habría metido algún juguete, como hace a veces. Pero al revisarla con más detalle, encontré un pequeño paquete envuelto en una bolsita negra, bien escondido entre sus cuadernos. Al abrirlo, me quedé en silencio. Era otro dispositivo, similar al que había encontrado en mi coche. Esta vez, parecía más compacto, pero cumplía la misma función: rastrear. Lo primero que pensé fue: ¿cómo llegó esto aquí? ¿Quién lo puso y cuándo? Camila había estado recientemente en casa de su abuela paterna, Alejandra. Apenas unas horas. ¿Podría haber sido ahí? Me costaba creerlo, pero ya no tenía espacio para ingenuidades. Tomé el dispositivo y lo llevé con Paulina, quien me ayudó a verificar que, efectivamente, se trataba de un localizador portátil. Esta situación ya no era solamente un conflicto personal, era algo más delicado. Escuchar que alguien pudo haber estado usando la mochila de mi hija como medio para seguirme fue un golpe que no sabría cómo describir. No solo invadieron mi espacio, ahora tocaban lo más valioso para mí. Pensé en todas las veces que Camila estuvo conmigo hablando de cosas de su vida, de la escuela, de sus emociones, y no pude evitar pensar que alguien más podría haber estado intentando conocer cada detalle. El corazón se me partió en 1000 pedazos. No le dije nada a Camila en ese momento. Solo la abracé más fuerte que de costumbre. Mientras tanto, llevé el dispositivo a las autoridades competentes para dejar constancia formal. Esta vez, el caso tomó otro nivel. Me recomendaron reforzar las medidas de seguridad en casa, y así lo hice. Cambié cerraduras, revisé su mochila nueva antes de cada salida y empecé a documentar cada cosa sospechosa. Ya no se trataba de mí sola, era por ella. Pensaba en las veces que Camila había estado más callada, con preguntas extrañas como: «Mami, ¿tú estás feliz conmigo?» o «Siempre vamos a estar juntas». Palabras inocentes que, ahora que conocía todo el contexto, me hacían ruido. Me prometí que nadie iba a interferir en el vínculo que tenemos, que ninguna manipulación disfrazada de cuidado iba a separar lo que construimos con amor y confianza. A partir de ese día, entendí que no podía seguir actuando en modo defensivo. Si querían jugar con fuego, iban a encontrar una versión mía más firme, más enfocada y con pruebas en mano. Y lo que descubriría a continuación dejaría muy claro que mi instinto de madre no se estaba equivocando. Después de encontrar el segundo aparato en la mochila de Camila, no me quedó duda.
Esto no era solo espionaje. Era una forma de castigo. Un método calculado para hacerme perder la estabilidad, la credibilidad y el vínculo más valioso que tengo, mi hija. Empecé a recordar ciertas cosas que ahora cobraban otro significado. Comentarios de Ricardo del tipo: no sé si estás siendo una buena influencia para ella. O esa vez que sugirió que Camila debería pasar más tiempo con su abuela para no absorber tu estrés. Era tan sutil, tan disfrazado de preocupación, que en su momento no lo noté. Pero ahora veía el patrón. Querían construir una narrativa en la que yo no era apta para criar a mi hija. Una madre inestable, obsesiva, peligrosa para su desarrollo emocional. Todo para hacerme a un lado. Para tal vez, en algún momento, incluso pelear por la custodia. Lo más retorcido es que usaban mi amor como arma. Sabían que si me hacían dudar de mi maternidad, me derrumbarían más rápido. Incluso Alejandra, la tía de Ricardo, había soltado frases en reuniones familiares que ahora me hacían arder. Camila necesita estructura, no ese caos en el que vive. Pobre niña, debe sentir toda esa tensión. En ese momento lo tomé como simple metiches, pero ahora sé que eran estrategias, pistas plantadas para debilitarme ante el entorno. Me estaban preparando una trampa legal, emocional, familiar. Todo envuelto en el disfraz de preocupación por la niña. Revisé las visitas de Camila a casa de su familia paterna. Noté que después de cada una de esas visitas, algo cambiaba en su actitud. Estaba más callada, más temerosa. Incluso preguntaba cosas como: ¿tú estás bien, mami? ¿No estás triste todo el tiempo? ¿Quién le decía eso? ¿Quién le plantaba la semilla de duda sobre mí? Era una forma de envenenar el vínculo, de hacer que mi propia hija me mirara con sospecha. Y eso sí que no se los iba a perdonar nunca. Llamé a la psicóloga infantil con la que Camila había tenido algunas sesiones después de nuestra separación. Le pedí que la viera, que hablara con ella. Y tras un par de sesiones, me confirmó lo que temía. Alguien estaba introduciendo mensajes confusos en la mente de mi hija. Cosas como: mamá se pone muy nerviosa, mamá necesita descansar más, hay que ayudar a mamá a no enojarse tanto. Parecen comentarios inocentes, pero tienen veneno, el tipo de veneno que destruye la confianza entre madre e hija. Fue ahí cuando me prometí algo. No iban a romper ese lazo, no iban a ganar, no me iban a robar a mi hija con manipulaciones disfrazadas de cuidado. Y si habían llegado tan lejos, era porque sabían que Camila era mi punto débil. Pero también era mi fuerza, porque cuando una madre protege, no hay red de mentiras que la detenga. Y la próxima jugada que harían sería la que los delataría frente a todos. Llegué a la fiscalía con todos los elementos, los 2 dispositivos, las capturas, las grabaciones, los nombres. Llevaba todo bien documentado. Pensé que eso bastaría para que tomaran mi caso en serio, pero cuando el oficial de turno leyó el informe y escuchó un fragmento del audio, su reacción fue tan seca como decepcionante. Esto parece un tema familiar. Quizá convenga resolverlo en lo civil, no es materia penal, me dijo. Me quedé mirándolo, esperando que fuera una broma. ¿Un tema familiar?, le respondí. ¿Poner rastreadores en mi coche y en la mochila de mi hija no es delito? Él solo se encogió de hombros. Me explicó que sin pruebas directas del momento de instalación, era difícil armar un caso. Además, si usted convivía con estas personas, es complicado establecer intenciones maliciosas. O sea que porque alguna vez compartí una mesa con ellos, ahora tenían permiso para invadir mi vida. Era absurdo, era injusto, pero era real. Salí de ahí con una mezcla de rabia e impotencia que me hizo temblar las manos. No era solo que no me creyeran, era que no les importaba. Porque cuando el agresor tiene el apellido correcto o el tono amable, todo se vuelve más confuso. Y yo, una mujer sola, con un montón de audios y un rostro tenso, parecía más problema que víctima. La revictimización disfrazada de protocolo.
Paulina me abrazó afuera de la fiscalía. «Vamos a hacerlo público», me dijo. «Si ellos no quieren actuar, lo hará la gente». Y ahí entendí que esta historia tenía que salir de las oficinas grises del sistema, porque ya no era solo mi historia. Era el reflejo de cientos de casos donde lo íntimo se vuelve excusa para ignorar el delito. Donde la palabra familia se usa como escudo para la violencia encubierta. Esa noche empecé a escribir todo. Un diario, una cronología, cada conversación, cada reacción. Pensaba en todas las mujeres que fueron tildadas de exageradas, de dramáticas, de conflictivas. No quería ser otra estadística sin nombre, así que preparé un plan. Si el sistema no quería justicia, tal vez el poder de contar la verdad en voz alta podría mover lo que la ley se negaba a tocar. Y justo cuando estaba lista para exponerlo todo, recibí un mensaje anónimo que no esperaba. Uno que no venía de mis agresores, sino de alguien que, en silencio, también estaba sufriendo dentro de esa familia. Y eso cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Después de tanta tensión acumulada, decidí que ya no podía seguir evitando el contacto directo. Lo cité en un lugar público, un café en La Condesa, donde sabía que no habría margen para que se hiciera el desentendido. Ricardo llegó puntual, como si fuera cualquier reunión. Sonreía, relajado, como si nada de todo esto lo tocara. Me hervía la sangre, pero mantuve la compostura. Saqué del bolso una carpeta con impresiones, capturas de audios, rutas rastreadas, imágenes del dispositivo. Lo puse sobre la mesa sin decir una palabra. Él hojeó los papeles con la misma actitud con la que alguien mira un menú. Y entonces soltó una risa baja. «¿Todo esto por un aparatito?», dijo, con ese tono de burla que tantas veces usó para invalidar mis emociones. Fue ahí cuando me di cuenta. No solo no se arrepentía, le divertía, le parecía entretenido. Como si todo esto fuera parte de un juego en el que él siempre tuvo el control. Como si yo, en su cabeza, nunca hubiera sido más que una pieza fácil de manipular. Intenté no perder el control. Le dije que lo que hizo era ilegal, invasivo, y que había cruzado todos los límites posibles. Su respuesta fue aún más cruel. «Tú siempre fuiste exagerada, Mariana. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Esa frase me dio náuseas. Era la excusa perfecta del controlador. Disfrazar el control como preocupación. Un cuidado que encierra, que asfixia, que invalida. Y ahora, al ser descubierto, se escudaba en ese discurso enfermo de protector falsificado. Le pregunté directamente si sabía del aparato en la mochila de Camila. Bajó la mirada solo por un segundo. Luego volvió a sonreír. «No te pongas dramática. Seguro alguien más lo puso». Esa evasiva fue suficiente para confirmar todo. Su cinismo era tan grande que ni siquiera se esforzaba en negarlo con convicción. Porque en su mente, él seguía siendo intocable. Nadie le había puesto límites antes. Nadie le había dicho, «hasta aquí». Me levanté de la mesa sin darle más palabras. Ya no había nada que dialogar con alguien que convierte el daño en chiste. Esa risa fue su firma final, su confesión implícita. Y también fue el empujón que necesitaba para dejar de intentar justicia a la manera tradicional. Si Ricardo no sentía miedo ni culpa, entonces había que mostrarle consecuencias, porque una cosa es manipular en la sombra. Otra, muy distinta, es quedar expuesto a plena luz. Salí de ahí sabiendo que ya no estaba buscando justicia solo para mí. Estaba decidida a proteger mi historia, mi dignidad y, sobre todo, a mi hija. Y alguien muy inesperado estaba a punto de ayudarme a lograr eso. Porque cuando menos lo esperas, la verdad encuentra nuevas voces. Mientras organizaba los archivos de audio para entregarlos a la abogada, uno de ellos me llamó la atención por el tono íntimo de la conversación. Lo abrí pensando que sería otra charla entre Ricardo y su tía Alejandra, pero no. Esta vez era él hablando con Carla, su cuñada, la esposa de su hermano. Lo reconocí por sus voces, por cómo se llamaban entre ellos, y lo que escuché me dejó sin palabras.
No solo hablaban con una familiaridad que no se justificaba, hablaban con la soltura de dos personas que compartían más de lo permitido. Entre risas y comentarios en doble sentido, empezaron a recordar una noche en la que todo se salió de control, en una fiesta familiar. Carla le decía: «Aún no puedo creer que nadie sospechara nada. Tú ahí, con Mariana al lado y yo fingiendo normalidad». Ricardo respondía: «Fue divertido, ¿no? Hasta tus fotos me siguen dando vueltas en la cabeza». Cerré el audio de inmediato. Sentí una mezcla de náusea y rabia que me subió por la garganta como fuego. Esa conversación lo cambiaba todo. No solo era un hombre manipulador y controlador, sino también desleal desde mucho antes de que nuestra relación comenzara a desmoronarse. Y lo peor, lo hacía dentro del círculo familiar, con una persona que también había compartido mi mesa, mis risas, mis secretos. Era doble traición, doble hipocresía. No se trataba solo de un desliz, era una cadena de mentiras entretejida con cinismo. Recordé que en aquella fiesta mencionada en la grabación, yo me sentía extraña, incómoda, como si algo no encajara. Carla estaba más cariñosa de lo normal conmigo. Ricardo evitaba mirarme a los ojos. Y yo, como siempre, justificando todo con el famoso «debo estar exagerando». ¿Cuántas veces negamos nuestra intuición solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces preferimos callar lo que sentimos por miedo a sonar irracionales? Pero el cuerpo siempre lo sabe. Guardé ese audio con un rótulo especial: prueba de infidelidad y vínculo familiar cruzado. No porque quisiera usarlo como arma en sí, sino como escudo, para demostrar que no soy la mujer inestable que él intenta pintar. Soy la que sobrevivió a una red de mentiras que tocó cada rincón de su vida, cada espacio que creía sagrado. Y ahora tenía claro que sus traiciones iban mucho más allá de mí. Ese audio marcó el punto donde dejé de buscar justicia emocional. Empecé a pensar estratégicamente. Ya no era solo una historia dolorosa. Era una estructura completa de manipulación, infidelidad y abuso de confianza. Y estaba dispuesta a desmontarla pieza por pieza. Lo que no imaginaba era que, en medio de esa búsqueda, alguien del entorno de Ricardo iba a romper el silencio, con una confesión que cambiaría todo. Siempre supe que Alejandra tenía algo personal conmigo. No era abierta en su desprecio, pero lo dejaba ver en cada comentario pasivo-agresivo, en cada mirada de evaluación disfrazada de cortesía. Pero lo que descubrí después de revisar más grabaciones me confirmó que no solo me toleraba con fastidio, me odiaba y venía planificando mi caída desde hace tiempo. No era Ricardo el que pensaba tan estratégicamente. Era ella quien movía los hilos desde el principio. En una de las conversaciones más reveladoras, Alejandra le decía a Ricardo: «Tú solo tienes que seguir mis indicaciones. Mariana no es tan lista como cree. Si la presionamos bien, va a colapsar sola». Ahí entendí que toda esa imagen de tía comprensiva, preocupada por la familia, era solo fachada. Ella era la que había sugerido el rastreo, la que alentaba las ideas de inestabilidad mental, la que sembraba dudas en mi entorno. Una mente fría, meticulosa, que usaba su experiencia como psicóloga retirada para manipular como nadie. Paulina me recordó algo que en su momento no pareció importante. Alejandra había tenido un conflicto muy serio con mi madre años atrás, un desacuerdo familiar por temas de herencia entre cuñadas. Al parecer, lo había enterrado, pero nunca olvidado. Y ahí estaba la raíz de todo, un rencor familiar mal resuelto, disfrazado de cuidado, que ahora se desquitaba conmigo, la hija de quien le arruinó la vida, según ella misma expresó en uno de los audios. Lo que más me impactó fue cómo lograba manipular incluso a Ricardo, haciéndolo creer que sus acciones eran necesarias, justificadas. Le decía cosas como: «Si no tomas el control ahora, ella te va a dejar como sucio en la historia», todo bajo la máscara de protegerlo. Pero lo que realmente protegía era su propia vendetta personal. Usó a su sobrino como peón emocional
para ejecutar un plan que venía cocinando en silencio desde hacía años. La intensidad de su odio era tan sofisticada que ni siquiera se notaba a simple vista. Alejandra era de esas personas que no levantan la voz, pero destrozan desde las sombras. Y lo peor, tenía credibilidad. Era respetada, admirada por su supuesta sensatez, pero por dentro albergaba una furia pasiva que la volvía más peligrosa que cualquiera. Ahora todo cuadraba. Ella no solo permitió el espionaje, lo diseñó, lo dirigió y lo justificó. A partir de ese punto, entendí que no podía confiar en ninguna versión oficial de su parte. No era una tía metida. Era una mente entrenada en manipulación, que había canalizado viejas heridas familiares para convertirlas en una cruzada personal contra mí. Y lo que planeaba hacer a continuación, según el último audio que descubrí, iba más allá de lo legal o lo moral. Era la línea que nadie debería cruzar. Pensé que ya había escuchado lo peor. Pensé que no podían ir más lejos. Pero entonces encontré un audio etiquetado con un nombre críptico: Plan B. Lo abrí con el estómago apretado. Era una conversación entre Alejandra y Ricardo. En ella, hablaban abiertamente sobre la posibilidad de solicitar una evaluación médica formal para mí. Pero no se referían a mi salud real. Era un montaje. Alejandra decía con naturalidad: si conseguimos que un psiquiatra la vea en un momento de crisis, podemos iniciar el proceso. Ricardo parecía dudar. ¿No es muy extremo?, preguntó. Pero Alejandra insistía. Es por su bien. Y por el tuyo. Si no, va a seguir manipulándote a ti. Irónico, ¿no? Los manipuladores acusándome de manipuladora. Y entonces soltó la frase más escalofriante de todas. Lo mejor sería internarla temporalmente. Que entienda que no puede seguir desestabilizando todo. Me quedé paralizada. No estaban hablando de cuidarme. Estaban planeando anularme, silenciarme, neutralizarme. Esa conversación lo cambió todo. Ya no era solo un caso de vigilancia o traición emocional. Era una amenaza directa a mi autonomía. Una forma de violencia disfrazada de preocupación. Y lo peor, si se atrevían a hacer eso, ¿quién me iba a creer? Alejandra tenía formación en psicología, contactos médicos, una reputación limpia. Podía armar un relato creíble. Y yo, si reaccionaba con enojo, como cualquier persona haría, parecería inestable, emocional, peligrosa para mí misma. La estrategia era tan maquiavélica como efectiva. Hacerme dudar de mí misma. Empujarme a un punto de quiebre y luego usar ese quiebre como prueba de su narrativa. Gaslighting de alto nivel. Me pregunté cuántas veces en la historia hombres y mujeres han sido silenciados así, con un diagnóstico malintencionado, con una etiqueta médica usada como castigo social. Me invadió una rabia lúcida, porque ya no se trataba solo de mí. Esto era un mecanismo estructural. Paulina, al escuchar el audio, me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tenemos que actuar ya», me dijo. «Esto ya no es emocional, Mariana. Esto es legal, esto es ético, esto es humano». Y tenía razón. No podía quedarme esperando a que ejecutaran su plan. Tenía que adelantarme, blindarme, contar mi versión antes de que la suya se instalara como verdad. Porque una vez que una historia se impone, revertirla es casi imposible. Fue ahí cuando decidí grabar mi propio testimonio, registrar todo, desde el principio, con fechas, nombres, lugares, no solo para defenderme, sino para exponer todo este sistema de manipulación. Porque si alguien más estaba pasando por lo mismo, y no sabía cómo probarlo, quizá mi historia le serviría como espejo. Lo que no sabía es que, justo cuando creía tener el control de la situación, iba a recibir una ayuda inesperada, de donde menos lo imaginaba. Después de todo lo que había escuchado, comprendí que la única forma de salir de esto no era defendiéndome, era adelantándome. Si querían jugar sucio, yo iba a usar su misma herramienta, la grabación, pero esta vez a mi favor. Organicé todo el material. Extraje audios clave.
transcribí las frases más incriminatorias y armé una línea de tiempo que mostraba la progresión del acoso. Ya no era solo una historia de celos, era una construcción sistemática de abuso psicológico y manipulación. Me reuní con una abogada especialista en violencia digital. Apenas leyó y escuchó el material, me dijo algo que me dio fuerza. Esto no solo es grave, Mariana, es procesable, y si lo presentamos bien, puede cambiar tu situación y la de muchas otras mujeres. Juntas armamos una denuncia bien estructurada, con pruebas irrefutables. Nada de relatos vagos ni suposiciones, solo hechos. Su propia voz diciendo cosas que los pondrían contra la pared. Mientras todo eso se preparaba, seguía actuando como si nada. Respondía con cordialidad a los mensajes de Ricardo. Sonreía en los eventos donde Alejandra también estaba. Fui una actriz digna de telenovela, pero no por gusto. Era una estrategia. Necesitaba que bajaran la guardia, que creyeran que yo había soltado el tema, porque sabía que, cuanto más seguros se sintieran, más se expondrían. Y así fue. Instalé un nuevo dispositivo de grabación, legal, autorizado, y esta vez bajo mi control, en mi coche. Y no tardó en dar resultado. Una conversación entre Alejandra y Ana Sofía que capté sin querer fue la cereza del pastel. Mariana ya se calmó. No creo que se atreva a mover nada. Risa. Con la historia que armamos, ni su familia la va a creer. Lo escuché con una mezcla de asco y satisfacción. No sabían que estaban firmando su sentencia en tiempo real. Decidí que no iba a publicarlo todo de golpe. Iba a mostrarlo estratégicamente, en los espacios adecuados, con personas clave, jueces, psicólogos, periodistas de confianza. Y más adelante, si era necesario, también ante el público. Porque esto ya no se trataba solo de justicia legal. Se trataba de recuperar mi voz. Demostrar que hay formas de responder sin hundirse en la rabia. Con inteligencia, con astucia, con verdad. El día que entregamos oficialmente la denuncia, sentí una mezcla rara. Alivio, miedo y una chispa de victoria. No sabía cómo terminaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tablero se movía a mi favor. Lo que no esperaba era que, justo antes de que todo explotara, recibiría una última pieza que le daría un giro total a la historia y pondría fin al juego de una vez por todas. La verdad es que no fui tan ingenua como todos pensaban. Desde hacía meses, algo dentro de mí sabía que algo no cuadraba. Cada gesto forzado, cada palabra calculada, cada casualidad demasiado precisa. Todo alimentaba una sospecha que fue creciendo en silencio. Fingí que no veía, pero observaba. Fingí que no entendía, pero memorizaba. Porque intuía que para enfrentar una red como esta, no bastaba con tener razón. Había que tener pruebas, irrefutables, innegables. Mucho antes de encontrar el rastreador, ya había notado que Ricardo sabía demasiado sobre mis movimientos. Sabía dónde había estado aunque no lo dijera. Mencionaba cosas que yo solo hablaba dentro del coche. Pero en vez de confrontarlo, decidí esperar, dejarlo confiarse. Porque hay batallas que no se ganan con gritos, sino con estrategia. Y si quería destruir la narrativa que estaban construyendo sobre mí, no podía reaccionar. Tenía que actuar con precisión quirúrgica. Lo más irónico fue que ellos mismos me dieron las herramientas. Su soberbia los hizo descuidados. Dejaban huellas por todas partes, confiando en que su imagen los protegía. Pero olvidaron algo esencial. Yo también había aprendido a moverme en silencio, a grabar, a documentar, a anticipar. No solo descubrí su juego, lo observé desarrollarse, paso a paso, esperando el momento justo para intervenir, y cuando llegó ese momento, lo hice sin titubear. Reuní cada evidencia como quien arma una bomba de verdad, porque eso era lo que representaba, una explosión que acabaría con años de manipulación, chantajes emocionales y mentiras disfrazadas de cuidado. No buscaba venganza, buscaba justicia, y sobre todo, libertad, para mí, para mi hija, y para cualquier mujer que haya sentido que su voz fue enterrada bajo una preocupación forzada.
Porque no hay nada más peligroso que una mujer que ya no necesita que la crean, solo que la escuchen. El día que todo salió a la luz, las grabaciones, las conversaciones, los planes encubiertos, no dije una palabra. Solo dejé que las pruebas hablaran. Y en los rostros de ellos, vi lo que nunca habían mostrado. Miedo. No por lo que hice, sino porque sabían que ya no podían controlarme. Ya no era la misma Mariana. Ahora era la versión de mí que ellos mismos construyeron, sin querer. Y mientras ellos buscaban explicaciones, yo solo pensaba en lo que vendría después, porque la historia no terminaba con su caída. Ahí apenas empezaba la mía, la historia de cómo reconstruí todo desde cero, con la verdad como aliada, y con un propósito nuevo, que ninguna otra persona pase por esto en silencio. Ahora que escuchaste todo, necesito preguntarte algo. ¿Y si hubieras sido tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante cuando todos te trataban como exagerada? ¿Habrías callado por miedo o habrías hecho lo mismo que yo? Reunir pruebas, aguantar en silencio y golpear donde más les duele. ¿Con la verdad? Te confieso que hubo momentos en los que dudé de mí misma, pero aprendí que, cuando nadie te cree, lo único que te puede salvar es tu propia voz. Y ahora quiero saber, ¿cuál crees que fue el verdadero final de esta historia? Final 1. Logré que la justicia actuara. Mostré todas las pruebas, expuse a quienes me querían destruir, y hoy mi historia sirve para proteger a otras mujeres. Final 2. El sistema me dio la espalda, pero no me rendí. Usé mi voz, conté mi verdad, y transformé mi dolor en poder. ¿Y tú? ¿Qué final crees que ocurrió? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien, compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiré contando historias reales que nadie se atreve a contar, pero que todas necesitamos escuchar. Porque a veces, una sola verdad dicha en voz alta puede derrumbar una red entera de mentiras.